Bueno, agradezco la invitación para estar en este ámbito tan prestigioso, donde además de gente reconocida, hay muchos amigos y con gente con la que aprendí mucho. Y bueno, es venir a transmitir algo que realmente está impactando de manera muy importante hoy a nivel clínico. La inmunoterapia, que no es hablar de inmunoterapia en cáncer, no es una novedad, porque ya desde inicios del siglo pasado ya se documentaba con los estudios pioneros de William Coley que había la posibilidad de respuestas antitumorales en pacientes que tenían erisipela. Eso llevó a que se formulase lo que se llamaba la toxina de Coley para desarrollar, inducir respuestas antitumorales, sobre todo en pacientes con sarcomas, y tuvo éxito en 10% más o menos de los casos, hasta que luego, obviamente, con el advenimiento de la radioterapia, la quimioterapia, esto quedó en otra prioridad, pasó a estar en desuso, y hoy tenemos un escenario donde las estrategias inmunológicas pueden ser muy diversas, muchas de ellas útiles en el tratamiento del cáncer, sobre todo si pensamos en la posibilidad de utilizar anticuerpos monoclonales, algunos tipos de terapias celulares, algunas citoquinas, aunque a pesar de un siglo, más de un siglo de investigación, los resultados en la clínica han sido generalmente modestos. Y esto contrastaba entonces con la profundidad de las investigaciones, con la aparente disección celular y molecular del sistema inmune, pero con efectos menores a nivel clínico. Hasta que en el año 2010 se publica este artículo con resultados que realmente nadie esperaba, que un día la inmunología iba a presentar como su primer plus a nivel de terapia, utilizando íntegramente la fuerza del sistema inmune, la fuerza de las células que tiene el paciente, y no porque le presten anticuerpos, sino que esta terapia se realizaba con la capacidad del sistema inmune del propio paciente con cáncer. ¿Y dónde se demostró esto por primera vez? Pacientes con melanoma metastásico. Nunca se pensó que el sistema inmune iba a tener ni siquiera utilidad cuando la enfermedad estaba diseminada, grandes masas tumorales, donde la cirugía no había podido combatir la enfermedad, que iba a ser un linfocito. Bueno, pero aquí, con este anticuerpo, ipilimumab, pacientes con melanoma metastásico, los resultados clínicos llevaron a que 20% de la población estuviese viva casi a los 5 años. Impensable. 5 años de sobrevida al melanoma metastásico con este tipo de tratamiento fue realmente algo disruptivo en el conocimiento de la época. Estamos hablando hace 9 años. Pocos años después aparece otro tipo de anticuerpos, pero con un mecanismo relacionado, los anticuerpos llamados anti-PD1, que también parecidos son los anti-PDL1, y que estos anticuerpos, fíjense, el melanoma generaban este tipo de respuestas, tanto en el periodo libre de enfermedad como en la sobrevida global, muy superior a la terapia convencional del melanoma. Entonces, esto se fue extendiendo, numerosas investigaciones, hasta que hubo un claro reconocimiento del mundo científico y del mundo médico, de tapa de las principales revistas. La inmunoterapia llegó a la clínica con resultados de alto impacto. ¿Y qué fue lo que cambió? Lo que cambió claramente fue que se usaron estrategias completamente distintas, nunca usadas antes. Antes siempre se buscaba activar al sistema dando una vacuna, administrar algo que genere un plus del sistema inmune como estaba, y eso aquí no ocurrió por estar activando al sistema dando un antígeno, como una vacunación como se usa para un microorganismo. Aquí, como muestra esta foto, tapa de la revista Science, esto es un linfocito. Y esto es un receptor del linfocito.
Y este es el anticuerpo ipilimumab el que causa ese efecto tan impresionante en el melanoma. ¿Qué hace el ipilimumab? Viene y se une a un receptor del linfocito y no al cáncer. No es un anticuerpo contra el cáncer, es un anticuerpo que se une a un receptor del linfocito y eso determina un cambio de comportamiento de ese linfocito que lo hace activo contra el cáncer. Entonces es el sistema inmune del propio organismo, genuinamente nuestras células, las que están siendo de alguna manera moduladas, activadas un poco más para que esto sea antitumoral. Eso no existía, cambió la estrategia, entonces fue un cambio de paradigma en el tratamiento. Aquí también aparecieron casos muy mediáticos, así como Angelina Jolie se asoció su imagen al cáncer de mama hereditario. La situación de Jimmy Carter fue realmente también muy mediática, porque él con 90 años llama a una conferencia de prensa, a los 90 años, anuncia que tiene un melanoma con 4 metástasis cerebrales evidenciadas y recibe el tratamiento con un anticuerpo, el anti-PD1, y entró en remisión completa, aún sigue libre de enfermedad 4 años después. Con 90 años, con una monodroga, remisión completa, con 4 metástasis cerebrales. Esto lleva, por supuesto, a que la ciencia termina reconociendo a los grandes precursores de estas ideas y de estas investigaciones y les otorga el premio Nobel, anunciado en octubre pasado, a James Allison del MD Anderson en Estados Unidos. Él fue el que desarrolló desde el inicio todo el trabajo con el anti-CTLA4, lo que vimos para melanoma inicialmente, y Hongo fue el artífice de los trabajos con el anti-PD1, que el anticuerpo que se desarrolló después. Entonces, para poder entender esto, que es realmente la intimidad del sistema inmune, en unos minutos tenemos la necesidad de poner las bases, cómo funciona el sistema inmune contra el cáncer, como para poder entender eso. No nos vamos a extender mucho, pero sí algunos conceptos básicos. Cuando una célula normal se transforma en tumoral, existen obviamente diversos cambios moleculares, cambios de comportamiento, y el sistema inmune está atento, puede encontrar esos cambios, puede detectar a esas células y las puede eliminar. Y podemos haber tenido células tumorales en el organismo y no habernos dado cuenta nunca. Puede ocurrir. Por supuesto que si eso no tiene lugar, este tumor crece, evoluciona y se puede llegar a una etapa de equilibrio, donde el tumor está, el sistema inmune funciona bien, el sistema inmune puede controlar, de manera de que hay un empate técnico, no lleva a la muerte, pero no hay curación en la medida que el cáncer está, pero en equilibrio con el organismo, con el sistema inmune. Y obviamente que cuando avanza hay un escape y muerte por la enfermedad ya descontrolada. Este equilibrio se demostró en un trabajo muy elegante en Nature, que es la inmunidad adaptativa, o sea, los linfocitos, y en particular los linfocitos T, los que son los grandes responsables de generar ese equilibrio contra el cáncer y poder mantener a raya a las células tumorales. Y eso es la base de las terapias nuevas de las que estamos introduciendo. Entonces, a nivel clínico uno podría decir, bueno, pero esto en ratones, y en humanos hay demostraciones del equilibrio del sistema inmune, y hay muchos casos. Yo elijo uno, me parece fascinante, increíble a priori, pero es realmente publicado en el New England Journal of Medicine, la situación de una mujer con melanoma, operada de melanoma, y que evolucionó muy bien, estuvo libre de la enfermedad, sin ninguna evidencia de melanoma, fallece 16 años después de otra causa ajena al melanoma, y la consideraban tan ajena al melanoma que usaron sus riñones para trasplante a otros 2 pacientes. Las personas que reciben el paciente, un año después, un año y algo después, un año y medio, desarrollan un nódulo mamario y ven que es un melanoma. La otra persona, a los 2 años, una tumoración a nivel lumbar
melanoma, sin ninguna evidencia de un melanoma primitivo. Y había recibido el trasplante de alguien que había tenido melanoma y ambas pacientes desarrollan un melanoma. Quedaba claro de que la paciente que murió sin aparentemente tener un melanoma había estado en equilibrio su sistema inmune controlando al melanoma sin que haya ninguna evidencia clínica del mismo. Entonces, aquí hay otro concepto muy importante. Las células del sistema inmune ¿son siempre activas contra el cáncer? ¿O tenemos células que pueden favorecer a los tumores? Sin duda que sí. Un linfocito, una célula dendrítica, un macrófago, y si vamos analizando los distintos tipos celulares del sistema inmune, pueden ser antitumorales o pueden ser protumorales. Pueden favorecer al tumor a que crezca, a que produzca vasos sanguíneos, o sea, efectos totalmente indeseables en una respuesta de defensa. Entonces, contra un tumor tenemos las células citotóxicas, el linfocito CD8, gran actor contra el cáncer, los linfocitos TH1, cooperadores que ayudan también a ir contra el cáncer, pero nos encontramos con tipos celulares como el macrófago, no el macrófago convencional que nos enseñaron desde chiquitos, que es el que come, fagocita, inflamación, etcétera, que se le llama M1. Está el macrófago M2, que es un macrófago descubierto ya hará unos 15 años, y que es un macrófago antiinflamatorio, proangiogénico, que facilita todo lo que sea reparación de tejidos, y en este caso crecimiento tumoral, las células T supresoras, reguladoras, las células mieloides, o sea, un panel de células que cuando predominan en un tumor hacen que el tumor crezca. Entonces, cuando hoy vemos que hay un rico infiltrado celular en un tumor, decimos, ¡qué bueno! No necesariamente. Hay que ver qué células hay, cuál es el perfil, porque pueden ser células que sean contra el tumor o células que favorezcan el crecimiento tumoral. Hay que llegar a ese nivel básico de conocimiento para apreciar que un infiltrado tumoral en un tumor es realmente bueno para ese paciente. Entonces, ¿de dónde viene todo este tipo de conceptos que favorecen el crecimiento tumoral? De la propia célula maligna. Los propios tumores producen sustancias que atraen a las supresoras, o producen supresoras, o producen sustancias como el TGF-beta, que es supresor, que pueden matar a los linfocitos cooperadores. El propio tumor manipula su microambiente. Y ese concepto del microambiente tumoral hoy es central, porque cuando una persona tiene cáncer, no es que esté inmunodeprimido. La gran mayoría de la gente que tiene cáncer no tiene ningún trastorno de su sistema inmune. El trastorno, ¿dónde está? En el microambiente alrededor de las células tumorales, y ese ambiente es clave para que un tratamiento sea efectivo. A menos que el cirujano saque el tumor, no hay ningún problema, salió el tumor, se va al microambiente, problema resuelto. Pero si administramos quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia o cualquier otro tipo de tratamiento, incluida la inmunoterapia, este microambiente juega un rol clave para que ese tratamiento sea o no efectivo. Y otro concepto asociado con esto es que un tumor depende de sí mismo, de sus propias células malignas en su agresividad al inicio. Cuando se empieza a desarrollar un tumor, el tipo de mutaciones que hay en un tumor son determinantes para ver si va a ser muy agresivo, poco agresivo, invasor, etc. Va creciendo el tumor, evoluciona en el tiempo, y ¿qué es lo que va adquiriendo cada vez más relevancia? Y es en general cuando es clínicamente evidente: la modificación del microambiente. Y eso entonces ya está, digamos, como parte de lo aceptado dentro de la biología tumoral. Y para terminar este pequeño repaso de cosas muy básicas pero de impacto clínico, este trabajo excelente donde se demuestra claramente que el tipo de infiltrado
linfocitario que hay en un tumor tiene impacto clínico. Analizar qué poblaciones celulares tiene un tumor tiene impacto clínico, no para todos los tumores, pero sí para muchos. Y esto se hizo estudiando 124 trabajos donde se evaluaron 20 tipos de cáncer y vieron qué marcadores se usaban. En celeste los que eran buenos, relacionados con el buen pronóstico, y ya nos detenemos en ello. ¿Qué es bueno? Que un tumor tenga en 58 de 60 artículos, cuando CD8 está muy expresado, las células citotóxicas que están muy presentes, eso es muy bueno, es indicador de buen pronóstico. Y en 14 de 15 artículos se demostró que también cuando la función TH1 está muy presente, que favorece la actividad citotóxica, eso es muy bueno. Y eso llevó a que un acuerdo mundial de patólogos, en el Journal of Pathology, se propuso que este immunoscore debería ser parte complementaria de la clasificación TNM en el tratamiento de determinados tumores. El caso más típico es el cáncer de colon estadio 2, donde el perfil inmunológico define fuertemente el pronóstico de un paciente. Y es en función de eso entonces que uno ve que este sistema inmune está cumpliendo un rol determinante en la biología del cáncer. Bien, ahora entremos a la inmunoterapia. Sobre esta base nos podemos entender muy bien, creo, para ver las bases de cómo ipilimumab, anti-PD1, etcétera, actúa. Entonces vamos a ver primero el ipilimumab. Para conocer a este anticuerpo tan impactante, el que marcó la historia inicialmente, tenemos que ver cómo se activa un linfocito T. Un linfocito T, a diferencia del B, el linfocito B, viene un antígeno, viene cualquier proteína extraña, reconoce por sus anticuerpos de superficie y se activó. El linfocito B se activa muy fácilmente, sin ninguna ayuda de nada. Pero un linfocito T siempre va a requerir de una célula presentadora. Una célula que va a captar el antígeno, lo va a destruir, normalmente es una proteína para un linfocito T, le generan péptidos y esos péptidos se presentan en la superficie en el esquema aquí en rojo. La célula presentadora generó péptidos asociados a las moléculas de histocompatibilidad. Ahí quedó en la superficie de esa célula, que es la célula dendrítica, la única que puede activar a un linfocito virgen, la responsable. Entonces acá está el antígeno, el linfocito T reconoce, y acá tenemos entonces reconocimiento del linfocito T de este antígeno, presentado por la célula presentadora. Esto es importante, pero no es suficiente para activar a este linfocito, ya que se requieren de lo que se llama una señal de coestimulación, una señal que ayude más. Entonces este linfocito tiene la proteína CD28, que se une a B7 y señal que suma a la activación. Y ahí el linfocito se activó contra este antígeno. Muy bien, la respuesta inmune empieza a desarrollarse y si empieza a cumplir su función, va a eliminar a lo extraño y sería bueno que sea autolimitada, que luego se detenga para que no quede perpetuada. Y para frenar a la respuesta inmune, esta célula T debe ser bloqueada, la activación debe ser bloqueada, debe ser frenada. Y este freno molecular, el linfocito T, luego que se activó, lo expresa con esta molécula que se llama CTLA4. CTLA4 es el freno. CTLA4 se une a la célula presentadora y el linfocito se detiene o muere. Y ahí, fisiología del sistema inmune. Activación, freno. Entra el ipilimumab, agente que ya vimos, potente actividad antitumoral. Melanoma metastásico, respuesta prolongada en el 20% de los pacientes. ¿Y qué hace el ipilimumab? Ya vimos en la foto de Science, se une a un receptor. El receptor es ipilimumab, se une al CTLA4.
Entonces ipilimumab se une a CTLA4 y esta unión a CTLA4, ¿qué va a determinar? Si estamos impidiendo que CTLA4 actúe, estamos impidiendo que el freno actúe. Y si el freno no actúa, lo que queda es un linfocito activado. No se frena el linfocito, permanece activado más tiempo. Eso, que si uno no conoce el efecto clínico, diría una sutileza del sistema inmune. Algo que puede llevar a que las células estén más tiempo activadas, menos tiempo activadas, pero lo concreto que con este efecto biológico, permaneciendo más tiempo activados los linfocitos T, logramos esas respuestas en pacientes con melanoma metastásico. Y es ahí donde empezamos a pensar qué fuerte es esto. Tan fuerte el desconocimiento. No se tenía idea que un linfocito podía ser regulado de esta manera. Y mucho menos que podía ser manipulado de esta manera como para generar una respuesta antitumoral. El PDL1 es parecido y más fácil. Nosotros tenemos en el centro del esquema un linfocito T. Acá hay una célula dendrítica, un macrófago. Interacciones normales de cualquier linfocito. ¿Y qué nos encontramos? Que el linfocito T expresa la molécula PD1. La tiene el linfocito T. Y se une a un ligando, o sea, va a ser L1, PDL1, ese ligando que está en la célula dendrítica o en el macrófago. PDL1 se une a PD1 y ¿qué genera? Inhibición, como lo dice acá. Inhibición por la célula dendrítica, inhibición por el macrófago. ¿Cuál es el efecto biológico? Freno de la respuesta inmune, autocontrol de la respuesta inmune. Volvemos al mismo concepto. Hay una respuesta inmune que se desencadenó, las células del entorno, las amigas naturales, dendríticas, macrófagos, en un linfocito T y lo frenan, para que no quede exhausto, que no quede demasiado fatigado y autocontrolan la activación. Entonces, fisiología del sistema inmune. Pero hay un intruso, que es la célula tumoral, que hay muchos tumores que expresan PDL1. Y si un tumor expresa PDL1, se puede unir a PD1 del linfocito T e inhibirlo. Llega un linfocito T a atacar a un tumor, y si el tumor expresa PDL1, tranquilo. Y a veces el linfocito T no le va a hacer nada. ¿Por qué? Porque esta unión lo va a inhibir y no va a haber forma de que este linfocito sea activo contra el cáncer. O sea, es un mecanismo de escape, de inmunoescape activo del tumor por moléculas que produce el tumor, que ya habíamos mostrado algún ejemplo. Acá PDL1 es otro mecanismo activo del tumor. Entonces, conociendo esta fisiología del sistema inmune, hubo gente que pensó, bueno, este es el problema. Se inhibe el linfocito T con esta unión que acabamos de describir. Para la inmunoterapia tal vez podría ser de utilidad un anticuerpo anti-PD1 o un anticuerpo anti-PDL1 que rompan este puente. Esta inhibición no se desarrolla y ahora el linfocito T no está inhibido y puede actuar contra el cáncer. Y es lo que ocurre. Y así vienen esos resultados espectaculares de tratamiento, donde se administran los anticuerpos anti-PD1 o anti-PDL1, que son hoy la máxima estrella de la inmunoterapia en cáncer, con estas respuestas por cortar estos puentes, esas uniones donde el linfocito T se escapa, el tumor se escaparía, como aquí, ahora no se escapa del control por el sistema inmunitario. Entonces, el mecanismo, los dos mecanismos que estamos haciendo referencia, pero sobre todo en este caso, es que lo que esta inmunoterapia está haciendo es inhibir a un inhibidor.
Entonces se está inhibiendo un inhibidor con un anticuerpo que genera este efecto, lo que va en contra de lo que se hizo durante más de un siglo, que era tratar de activar, apretar el acelerador con los resultados tan modestos que casi no tenían impacto clínico. Y ahora llegamos a este impacto clínico que empieza a ser muy bueno, pero de una forma totalmente distinta, inhibiendo al inhibidor. Ahora, un aspecto que a los clínicos les interesa mucho, y es la toxicidad que puede tener un tratamiento. Y es bien distinta la toxicidad con el anticuerpo, el ipilimumab, anti-CTLA4, que con los anti-PD1. ¿Y por qué? Aquí está bien clarito. Cuando actúa el anti-CTLA4, está afectando ¿qué? Está afectando la interacción entre la célula presentadora y el linfocito T, por el mecanismo que sucintamente describimos. Entonces, si aquí inhibe el CTLA4, tenemos un problema de alto riesgo de autoinmunidad. ¿Y por qué? Porque esto afecta a todas las respuestas inmunes del organismo. A todo. Cada vez que se desencadena una respuesta inmune que active a un linfocito T, vamos a tener una célula que va a presentar antígenos al linfocito T, y si esto queda sin freno, va a estar cada vez funcionando más y más, y si es para cualquier reacción inmune del organismo, tenemos un riesgo alto de autoinmunidad. Y eso es la realidad clínica. En cambio, cuando administramos los anticuerpos anti-PD1 o PDL1, lo que se está afectando es la interacción entre la célula tumoral, acá, y el linfocito T. Ya es un escenario más acotado, ideal casi, o en el peor de los casos la relación entre la célula T y un macrófago, una célula dendrítica. Entonces aquí la autoinmunidad es mucho menor, es mucho menos tóxico comparado con el otro tipo de tratamientos. Ahora bien, los resultados fuertes, importantes, inesperados, no se observan más que en el 20-30% de los casos. Estamos aún en un escenario donde a la mayoría de los pacientes con estos tratamientos no les va bien. Y eso es importante porque no es cuestión de dar la droga a cualquiera, primero porque no le va a dar el efecto esperado, y además porque tiene un costo importante este tipo de tratamientos. Entonces uno dice, debemos de tener biomarcadores para indicar un tratamiento, y eso sería ideal, como cuando se indica el trastuzumab en cáncer de mama, tenemos Herceptin positivo, HER2 positivo, se indica el trastuzumab o Herceptin como medicamento. Hay un marcador con alta chance de respuesta, o en cáncer de pulmón, determinadas mutaciones, determinados tratamientos, etcétera, etcétera. Aquí existiría esa posibilidad. Y bueno, el gran candidato sería un tumor que exprese PDL1. Porque si el tumor expresa PDL1, de alguna manera tiene atributos para escaparse y a su vez para poder ser blanco de un tratamiento anti-PDL1 o anti-PD1 que bloquee ese eje inhibitor. ¿Qué ha pasado con estos anticuerpos? Hay resultados positivos. Se ha encontrado en cáncer de pulmón, no a pequeñas células, inicialmente en pacientes que tenían más del 50% de las células positivas en inmunistoquímica, que la respuesta era mucho mejor que cuando era negativo. Eso incluido si era pretratamiento o sin tratamiento previo. En todos los escenarios, PDL1 era un buen marcador. Sin embargo, ¿por qué si uno analiza los tratamientos aprobados por la FDA, en los que es requisito PDL1 como biomarcador previo antes de indicar la droga, nos encontramos solamente en cáncer de pulmón en primera o segunda línea para el pembrolizumab? Y todo el resto, nada. Nada. No hay ninguna exigencia de un companion test para indicarlo. ¿Y cuál es la limitante? Y bueno,
Hay un elemento, sí, que es bueno, que la mayor parte de los pacientes PDL1 positivos van a responder al tratamiento con los anti-PD1 o PDL1. Eso es bueno. Pero, ¿cuál es el gran problema? Que hay pacientes que son negativos para PDL1 y que entre el 11 al 33% de los casos, según las casuísticas, responden también al tratamiento. O sea que no tienen al PDL1, pero entre el 11 y 33% de los casos, según los artículos, la respuesta va a ocurrir. Entonces estamos quitándole la chance de un tratamiento porque fue negativo y tienen la chance de responder. Este valor predictivo negativo es el gran problema y se necesitan más biomarcadores. Entonces, para entender de dónde pueden venir los nuevos biomarcadores, hay una pregunta base que ustedes seguramente ya hace rato se la están planteando. Estamos hablando de una inmunoterapia sin antígenos. Estamos administrando un anticuerpo que se une a un receptor, que puede ser un receptor solamente de un linfocito T, ni siquiera de la célula tumoral, y eso es inmunoterapia. ¿Dónde está el antígeno? ¿Merece llamarse inmunoterapia? Yo no encuentro ningún antígeno, podemos plantearnos. Entonces, otra pregunta podría ser, ¿y los antígenos del propio tumor? ¿No serán útiles esos antígenos tumorales que están en el tumor que tiene ese paciente? ¿No serán útiles aún esos antígenos si no es que tenemos que dar todo de afuera y capaz que sus propios antígenos son útiles para que se desencadene esta inmunoterapia? Entonces hay un artículo que es muy bueno, nada que ver con la inmunología, nada que ver, que se publicó en el 2013 en Nature, donde los autores tenían simplemente como objetivo estudiar la cantidad de mutaciones en el cáncer según tipo histológico, lo que luego se bautizó carga mutacional, cantidad de mutaciones. ¿Y qué surgió? Surgió que el tumor con más mutaciones son los melanomas, los tumores. Le siguen los cánceres de pulmón, tanto escamosos como adenocarcinoma, gran cantidad. Cáncer de vejiga también, y son justamente los tumores que en los tratamientos con, por ejemplo, los anti-PDL1 o PD1 muestran muy buen resultado. No solamente ellos, hay más. Pero estos tumores son típicamente los que hay una indicación y tienen gran cantidad entonces de mutaciones. Y si uno piensa mutaciones en una célula tumoral, esas mutaciones pueden generar ¿qué? Proteínas distintas, alteradas, que sean esas alteraciones antígenos, sean reconocidas por el organismo esas mutaciones como antígenos propios del tumor. Entonces, acá, si nosotros modulamos al sistema inmune para que sea más activo y tiene la chance de encontrarse con un tumor muy inmunogénico, puede ocurrir este fenómeno, y ocurre este fenómeno, donde lo que está favoreciéndose es que ocurran las respuestas preexistentes. El melanoma no hay duda de que es el tumor más inmunogénico que tiene el organismo, pero también es el gran supresor, el gran evasor. La cantidad de mecanismos que tiene el melanoma para escaparse del sistema inmune nos puede llevar media hora, por lo menos, de análisis, por la cantidad de formas que tiene el melanoma de evadir al sistema inmune. Pero si este sistema inmune está activado en más cantidad, y esto es muy inmunogénico, ya vimos entonces el tipo de respuestas aún en el melanoma metastásico. Este tipo de hipótesis, porque aquí no hubo una evidencia, aquí de este artículo surgió la hipótesis de que los más mutados tienen más antígenos y eso lleva a mejores respuestas inmunes. Entonces rápidamente apareció este artículo donde se estudió la inestabilidad microsatélite, la capacidad de reparar ADN en cáncer de colon y la respuesta a la inmunoterapia. Y cuando la capacidad de reparar estaba deficiente, excelente respuesta a la inmunoterapia, comparando con los pacientes con tumores que reparaban bien. Si reparan mal, más chance de tener antígenos, de tener mutaciones que generen neoantígenos. Entonces, este
resultado ya fue dando pie al estudio de estudiar la cantidad de mutaciones, pero sobre todo qué pasaba con la reparación del ADN y la inestabilidad microsatélite, hasta que surgió este artículo en Science extremadamente completo, estudiando para distintos tumores, y se encuentra claramente que la deficiencia de reparación del ADN, independientemente del tipo de cáncer, simplemente que exista deficiencia de reparación del ADN, ya permite predecir respuesta al tratamiento con los anti-PD1. Y eso llevó a la aprobación por primera vez por la FDA de una droga, de un fármaco, como estos fármacos, simplemente porque haya inestabilidad microsatélite independientemente de tipo histológico de tumor. Se indicó por primera vez un fármaco sin tener en cuenta el tipo de tumor y sin la presencia del marcador, la inestabilidad microsatélite. Eso fue claramente reconocer que este fenómeno de la inestabilidad de la reparación está asociado a la posibilidad de tener respuestas o no. Entonces luego aparecen técnicas mucho más sofisticadas, hoy son el boom, no validadas aún en la clínica, pero estamos cerca de que se llegue algo pronto, donde la carga mutacional, estudiar por secuenciado masivo, ver qué pasa con la cantidad de genes mutados y respuesta a la inmunoterapia, los resultados son los mejores hasta ahora. El problema es que no se ha podido validar aún el método de consenso plenamente confiable para que se llegue a decir, con esta técnica indico esta droga por carga mutacional, pero se está en ruta. Capaz que se tardan años, pero se está en ruta, hay muchísima energía a este nivel y bueno, hay una expectativa. También pueden tenerse en cuenta no solamente la cantidad de mutaciones, sino cada vez más se piensa en la calidad de las mutaciones. No cualquier mutación genera algo inmunogénico, y es ahí donde hay que tal vez poner un poco más la energía. Otra variable para la respuesta, no solamente PDL1, entonces, vimos carga mutacional, también qué pasa con los linfocitos. Si un tumor tiene cantidad importante de linfocitos CD8, la respuesta va a ser muy buena. Y esto se evaluó en cantidad de artículos, o sea que el tumor tiene que tener linfocitos activados. Este dato es extraordinariamente interesante. Interferón gamma, uno asocia el interferón con activación de las células T. Pero fíjense a nivel clínico, en una cohorte de pacientes tratados con el atezolizumab, y entonces se ve que los pacientes tratados con atezolizumab, acá en celeste arriba, que tengan alto nivel de interferón en el tumor, les fue muy bien. Con la misma droga, pero con bajo nivel de interferón en el tumor, bien distinto. O sea, la calidad de la respuesta inmune que está desarrollando el individuo es clave para que le vaya bien. No es simplemente que haya mutaciones, es el individuo que tiene que tener un sistema inmune competente para matar al cáncer. Entonces aquí, en la clínica ya más corriente, empezamos a preguntarnos, ¿y esto suma, resta o sustituye a los tratamientos convencionales? Y no hay ninguna duda de que la inmunoterapia se puede asociar para beneficio con otras modalidades como la quimioterapia, la radioterapia y la terapia contra blancos, terapéutica contra determinadas moléculas. La radioterapia es claramente un proceso inmunogénico, porque se genera una muerte celular inmunogénica que, si esto se asocia con el sistema inmune, lleva a mejores resultados de la inmunoterapia. Fíjense en estos resultados experimentales, tenemos que hay un tratamiento de animales con un anticuerpo control, PD1, radioterapia, no pasa mucha cosa, pero cuando se asocia radioterapia con el anti-PD1, PDL1, los tumores son muy pequeños o inexistentes. Respuesta muy efectiva por la asociación. Lo mismo con otro modelo tumoral. Entonces, los autores, ¿qué hicieron?
asociaron a este tratamiento un anticuerpo que inhiba los CD8, que se bloqueen los CD8, que no funcionen los linfocitos CD8. Y cuando no funcionan los linfocitos CD8 tenemos este cuadradito y el efecto se perdió. De forma que la asociación de radioterapia con inmunoterapia depende su acción antitumoral de la función de los linfocitos T-CD8. Esto en la clínica también tiene connotaciones por lo que se llama efecto abscopal de pacientes que han recibido una irradiación en un sitio con inmunoterapia administrada y luego disminuyen las lesiones en distintas partes del organismo más allá de donde se irradió. Y hay numerosos ejemplos documentados. Con la quimioterapia no nos vamos a detener, pero también existen formas de muerte inmunogénica, de alguna manera favoreciendo a la inmunoterapia y rompiendo ese dogma de que no se podía hacer quimio e inmuno porque le iba a ir mal a la inmuno. Ahora sabemos que hay formas de inmunoterapia que se favorecen por una quimioterapia previa, por esta muerte celular inmunogénica que estimula la asociación y que se ve en la asociación. Entonces aquí un escenario nuevo e inesperado. En las respuestas inmunológicas, la microbiota intestinal se ha visto que influye. Un trabajo observó que microbiota intestinal se asociaba al tipo de microbiota con la respuesta en cáncer, el melanoma. Pero voy al siguiente, que es más fuerte el resultado. Este grupo francés encontró que pacientes que recibieron antibióticos en los 2 meses previos al tratamiento con anti-PD1 no respondieron y la mayoría murieron por haber recibido antibióticos en los 2 meses previos. Entonces empezaron a estudiar qué pasaba, pacientes con cáncer de pulmón, pacientes con cáncer renal, estos urotelial, esta es otra cohorte que valida lo de cáncer de pulmón. Entonces empezaron a buscar qué pasaba entre los que respondían y no respondían y encontraron que un componente de la microbiota, la Akkermansia mucinifila, se asocia cuando está presente en la microbiota con las buenas respuestas inmunológicas al tratamiento con los anti-PDL1. Entonces vieron que animales que no tenían respuesta, por ejemplo aquí tenemos antibiótico, anticuerpo control, el anti-PDL1, esto es tamaño tumoral. Cuando se le pone la Akkermansia, baja el tamaño tumoral, y se le pone Akkermansia y el Enterococcus aureus, baja mucho más el tamaño de los tumores. O sea, componentes de la microbiota pueden modular la respuesta a la inmunoterapia. Y eso abre un horizonte, no solamente de predicción de respuestas, sino inclusive puede llevar a la intervención con la administración de estos microorganismos para que se responda con probióticos para que respondan mejor. Por último, tenemos los linfocitos CAR-T, que son una revolución. Son linfocitos manipulados con un receptor de células B para que maten de una manera reconociendo como linfocito B, pero matando como linfocito T, en una tecnología que no la vamos a desarrollar, pero es como sería un autotrasplante de médula, donde el individuo se obtienen sus células, se les transfecta el vector, se genera las células con ese receptor, se las reinyecta y luego genera respuestas, que el primer resultado clínico más relevante fue en pacientes con leucemia linfoide aguda, remisión completa, 91%, 90%, 70%, 83%. Esto llegó para aprobación por la FDA en agosto del 2017, luego para el linfoma no-Hodgkin en octubre, y bueno, esto nos da el tiempo para analizar las causas también de no respuesta o de resistencia. Entonces llegamos al final, donde el mensaje es decir, tenemos ahora nuevos dilemas. ¿Inmunoterapia? Sí.
uno puede pensar que la inmunoterapia puede ser parte de la opción terapéutica. Puede ser. Pero ¿cuál es el dilema? ¿Qué inmunoterapia? ¿A quién? No es cuestión de que hay inmunoterapia y ahora esto entra como una cosa corriente. Entonces tenemos que tener claro, ¿y qué es lo que nos puede ayudar? ¿Cómo podríamos personalizar una inmunoterapia? Entonces, si tenemos que el individuo tiene una respuesta inmune buena, un inmunoscore alto, aquí tendríamos entonces con los anticuerpos anti-checkpoint, etcétera, que pueden ser muy buenos. Si tenemos que es poco inmunogénico, los CAR-T o los anticuerpos capacitados para matar podrían ser buenos. Entonces aquí hay todo un escenario pleno, actual, de ver si corresponde o no la inmunoterapia, a quién, cuándo, cómo, con qué, etc. Pero no hay ninguna duda que hoy hay mejores posibilidades, y a pesar de que esto es una historia con más de un siglo, se tiene la clara percepción que esto es solo el comienzo. Se tiene esa percepción porque a nivel clínico estamos recién al principio de algo que puede llegar a mucho más. Gracias por la atención. Gracias a ti. Brillante exposición, como siempre, como Eduardo, hace muchos años, es casi como Gardel, cada vez canta mejor. Realmente brillante, porque para quienes hace muchos años que estamos siguiendo a los pacientes con cáncer, usando los nuevos tratamientos, de alguna manera no terminamos de acostumbrarnos ni de asombrarnos, digo, como lo que está pasando ahora con el tema de la inmunoterapia. Yo voy a tratar de ser brevísimo porque no quiero modificar nada de esta brillante exposición, simplemente bajar al llano de lo que es el consultorio, el manejo de la inmunoterapia. Nosotros hoy en cáncer de tumores sólidos tenemos en este momento 8 tumores en donde la mayoría de ellos en segunda línea luego de quimioterapia, o en algunos de ellos ya en primera línea solos o combinados con quimioterapia, como puede ser el caso del cáncer de pulmón, ya lo estamos usando en nuestro medio desde hace aproximadamente un par de años. Eso es para cáncer de pulmón el pembrolizumab, el nivolumab, más recientemente el atezolizumab, y también mantenemos el asombro con el melanoma, que fue los primeros, el ipilimumab y algunas combinaciones ahora con nivolumab, en donde se han obtenido las respuestas que muestra Eduardo acá. Obviamente muchos pacientes no tienen esa predisposición o esos marcadores que anuncian o prometen respuesta, pero bueno, en el cáncer de pulmón en particular, y bueno, algunos pacientes, muchos reciben quimioterapia, otros reciben drogas contra los blancos moleculares, como ya creo comentamos en algún momento acá, receptores, factores de crecimiento, etcétera, y más recientemente ahora con la inmunoterapia. Cuando nosotros indicamos un tratamiento de inmunoterapia, ya claro, nosotros decir que tenemos experiencia, yo diría, tenemos varios pacientes tratados, pero no es experiencia, quizás 20, quizás 25. Pero en el momento que lo indicamos, sabemos que tenemos que tener cuidado con los efectos colaterales. Los efectos colaterales, la tolerancia en general es mucho mejor que con la quimioterapia, pero hay algunos efectos colaterales, como la hepatitis, como las neumonitis, como la tiroiditis, pero sobre todo la neumonitis, que se dan en un 2, 3, 4, 5%, que si el paciente no está advertido o el servicio médico de puerta o emergencia tampoco lo está, estos pacientes pueden fallecer, sobre todo en insuficiencia respiratoria. Simplemente podemos evitarlo, manejarlo con altas dosis de corticoides. Una medicación que no debe acompañar, obviamente, a la inmunoterapia porque inhibe su eficacia, pero sí tenerlo en cuenta ante estas complicaciones. Y lo otro que me gustaría mencionar es lo más significativo del resultado de estos tratamientos es que cuando medimos el resultado en términos de sobrevida, la sobrevida libre de progresión en general, por ejemplo, voy a cáncer de pulmón, segunda línea, comparado a la inmunoterapia, por ejemplo, del atezolizumab versus la quimio del docetaxel, la sobrevida libre de progresión es la misma. La tasa de respuestas es la misma, simplemente que la duración de la respuesta es mucho mayor.
En segunda línea estamos hablando de respuestas que pueden durar 20 meses, 25 meses, y con la inmunoterapia y mucho menos con el docetaxel. Eso sí impacta entonces en la sobrevida global y justifica su uso. Y para redondear, esto llega tan lejos que hoy en día los resultados han sido tan buenos, tan pronto, que no se sabe cuánto tiempo estos pacientes deben recibir inmunoterapia una vez que logran la remisión completa de la enfermedad. De hecho, en los melanomas diseminados o en los cánceres de pulmón, Estados Unidos, en el centro de referencia, están tratándolos por 2 años. Y muchos pacientes, hay algunos trabajos que lo muestran claramente, al año y medio no tienen progresión lesional, no tienen recaída. Así que creo que estamos en una herramienta muy importante. Quedan una porción de pacientes que todavía no son ubicables, lamentablemente, en este tipo de tratamientos, pero bueno, esto es sobre el comienzo. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Con el mismo concepto de Eduardo de traer esto a lo que hacemos en la vida diaria. La hemato-oncología se ha ido alejando de la quimioterapia, pero no siempre manteniéndola como un factor asociado. A través de las pequeñas moléculas y la actuación sobre las vías patológicas, como puede ser el ejemplo paradigmático, el imatinib en la leucemia mieloide crónica, y lo que ha sido la inmunoterapia. La inmunoterapia y la hematología hace años que vienen caminando juntas, y esta es una nueva forma de inmunoterapia que se suma a la hematología. ¿En qué está aprobado la hematología? En el linfoma de Hodgkin están aprobados el nivolumab y el pembrolizumab para pacientes recaídos, si eran candidatos a trasplante, luego de trasplante y luego de brentuximab, que es un anticuerpo monoclonal. Las tasas de respuesta global, orden del 60-65%, la tasa de respuesta completa, orden del 15%, poco más, por ciento, y con una sobrevida libre de progresión promedio de unos 15 meses, 16 meses. También está aprobado en el linfoma primario mediastinal recaído, que comparte muchos hechos anatomopatológicos con el linfoma de Hodgkin. O sea que las dos entidades en las cuales han sido más efectivos los checkpoint inhibitors tienen hechos anatomopatológicos comunes, y es el medio ambiente. El Hodgkin es una célula tumoral, la célula Restenberg, con un gran medio ambiente que la acompaña, y es donde más efecto tuvieron los anti-PD1. ¿Qué se hizo con estas buenas respuestas pero acotadas en el tiempo? Se buscaron otras asociaciones. Y ahora en Hodgkin hay trabajos asociándolos con los anticuerpos monoclonales, con el anti-CD30, el brentuximab, y asociándolos al anti-PD1 con el anti-CTLA4, ipilimumab más nivolumab, con respuestas completas de un 65% y a 2 años no alcanzada la medida de sobrevida libre de progresión. O sea que se están empezando a asociar distintos mecanismos de actuar sobre el medio ambiente inmunológico. También se dijo, bueno, si el paciente tiene un Hodgkin refractario, yo logro ponerlo en remisión y esta remisión me va a durar 15 meses, tengo que buscar otra solución. Hagamos un trasplante halogénico y busquemos qué ocurre. El trasplante halogénico, que empezó como una forma de sustituir la médula patológica, es una forma de inmunoterapia. Yo le cambio la célula madre medular y le cambio los linfocitos que tiene el paciente. Los linfocitos T del receptor, a partir del trasplante, van a ser los del donante, y no aquellos linfocitos T propios que habían fracasado en el control de la enfermedad. Por eso vimos que cuando quisimos evitar una complicación, que es la enfermedad injerto contra huésped, en el cual los linfocitos T del donante atacan al propio receptor, y se logró con mucho éxito eso, los pacientes recaían de su enfermedad. Y aprendimos que los pacientes que hacen un poco de enfermedad injerto contra huésped con linfocitos T activados contra el receptor son los que menos recaen, porque están los linfocitos T activados actuando. Pero ¿qué problema tenemos ahora estos pacientes que recibieron pembrolizumab y se les hace trasplante halogénico? Aumenta mucho la mortalidad por enfermedad injerto contra huésped, porque hay una gran actividad inmune, que es la que hemos querido controlar. De todas maneras, en el balance es positivo, pero es un hecho que nos preocupa, que es que aquellos pacientes que reciben anti-PD1 o anti-CTLA4 y van a trasplante, tienen más mortalidad por enfermedad injerto contra huésped. De todas maneras, es siempre el concepto de que la inmunidad es fundamental para curar el cáncer.
podrá la quimioterapia achicarla, llevarla a su menor expresión para que exprese antígenos y pueda ser controlada por la inmunidad propia del paciente. Lo que hacen estos fármacos es aumentar esa respuesta inmune.